En el día de hoy estaremos viendo. Profesor, una pregunta, perdón. Sí, cómo no, dígame. En la clase pasada usted dijo que iba a subir un video de lo que tocaba, el material que tocaba cuando usted estaba como en el interior, que no pudo llegar a tiempo, pero en la plataforma no está colocado. Lo que pasa es que era precisamente este tema que pensaba subir. Y el problema estaba en que las grabaciones que yo tenía hechas sobre el tema que estamos relacionando ahora mismo era para empresas de bienes, no empresas de servicio. Ustedes son una empresa de servicio. Entonces, si veían ese video que ya estaba preparado en la plataforma hace mucho tiempo, no le iba a servir para mucho. Entonces, preferí mejor hacerlo en vivo con ustedes para que veamos ya los aspectos principales de esos criterios de aceptación y rechazo de cualquier tipo de servicio en caso de ustedes. Así que me disculpa porque dije una información y después debí de decir que no lo envié. Pero esta sí va a llegar entonces a tiempo, esta grabación. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a estar viendo, como les decía, lo que es los criterios de aceptación y rechazo. ¿Cuáles son los criterios? Entonces, ustedes saben que tenemos el estudio de la calidad y para saber si estamos haciendo lo correcto, debemos tener criterios de si lo que tenemos como proceso, si lo que estamos haciendo está de acuerdo a nuestra norma ISO 9001-2015. Entonces, en este caso, vamos a comenzar por ahí. El criterio de aceptación y rechazo consiste en medir y decidir si la calidad y el rendimiento de los productos o servicios es aceptable o no. Los criterios utilizados pueden ser las especificaciones técnicas, como el nivel de tolerancia admitida en las partes, cláusulas y condiciones contractuales, o el rendimiento de un proceso o servicio. Entonces, hay tres tipos de defectos a nivel general de la norma, que la norma no está pues sugiriendo. Tenemos primero los defectos críticos, luego los defectos mayores y finalmente los defectos menores. Son los tres tipos de defectos que podemos encontrar en una empresa de bienes o servicios. Vamos a comenzar con el primero. El primero es el defecto crítico. Es cuando el producto o servicio no cumple con su característica inherente, o sea, aquella que lo define como producto o servicio o proceso y no puede faltar. Recuerden que hablamos en el primer encuentro, hemos definido el concepto calidad de acuerdo a la norma ISO 9001-2015. Ese concepto nos decía que calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes de un producto o servicio cumple con los requisitos. Entonces, en este caso, estamos retomando la palabra inherente. Cuando hablamos de defecto crítico, quiere decir que el cumplimiento sobre su característica inherente no está presente en lo que estamos realizando. Entonces, tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de una empresa de bienes. Supongamos que una silla que no tenga el asiento para que la persona se pueda sentar. Es un defecto crítico porque lo que define precisamente la característica inherente de esa silla es que tenga precisamente donde se va a sentar. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si no tiene la capacidad, esa silla, de que usted se siente sobre ella, no está cumpliendo con su característica inherente, como está en la foto que ustedes ven en la parte inferior. En lo que a ustedes corresponde está entonces el defecto crítico para una empresa de servicio. Entonces, ¿cuál sería ese ejemplo? Sencillamente, la ausencia, un ejemplo, ¿verdad? Ausencia de servicio de Wi-Fi contratado por un cliente, por lo que no tiene Wi-Fi. O sea, si usted contrató y pagó a una empresa X un servicio de Wi-Fi, si no tiene Wi-Fi, entonces está incumpliendo, no tiene su característica inherente. Entonces, precisamente, tampoco el cliente va a tener acceso a utilizar el WhatsApp en sus celulares. Entonces, precisamente, cuando hablamos de defecto crítico, la característica inherente del servicio de Wi-Fi es que haya Wi-Fi
Eso no hay que darle mucha vuelta a esa explicación, ¿verdad? Como ustedes ven, es un defecto crítico cuando pasa eso. Cuando hablamos entonces de un defecto mayor, recuerda que son 3 tipos de defectos. Defecto crítico, defecto mayor y defecto menor. El defecto mayor, decimos que es cualquier condición encontrada en el producto que no coincida con la forma o función requerida y que cause problemas de mercadeo o devoluciones para reembolso o reemplazo. Es el que causa que el producto no funcione de acuerdo al propósito para el cual fue producido. Entonces, precisamente, usted tiene un producto o un servicio que, aunque cumple con su característica inherente generalmente, eso puede crear ese defecto, puede crear entonces problemas de devolución, de reembolso y demás. Ejemplos de eso tenemos. Para una empresa de bienes, discrepancia de tamaño y peso. Es muy común encontrar discrepancias en las mediciones, algunas veces por milímetros, otras veces por centímetros. Supongamos que usted va a una ferretería y compra un tubo PVC para reparar un problema en su baño. Cuando lleva la tubería, entonces el codo que usted compró no ajusta bien en la tubería, porque o el codo o la tubería tienen algunos milímetros de fuera de la especificación que debe tener. Si es una tubería de 3/4, el codo debe tener por la parte interna 3/4 y un poquito. Entonces, si no tiene el tamaño que estoy esperando, eso es un defecto mayor. ¿Qué sucede? No es un defecto crítico, porque recuerden, primero, si es una tubería, es una tubería. O sea, no deja de ser tubería porque tenga un menor tamaño. O un codo, no deja de ser codo porque tenga quizá un par de milímetros menos. Lo que va entonces a afectar es al cliente de alguna forma. Hay algunos clientes que dicen, mira, yo mejor voy a cambiar el codo porque no cabe o simplemente tiene mucho juego. Y si lo pongo acá, lo que puedo hacer es que me puede causar liqueo. O sea, me puede liquear la tubería y me puede dañar entonces el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, algunos clientes lo devuelven, otros clientes, ¿qué hacen? Le buscan la vuelta, como decir. Le buscan la vuelta y simplemente le ponen más cemento pegante, más PVC, y pueden con eso corregir en parte cuando el codo es un poco más grande que lo que es el tubo. Pero si el problema está en el tubo, quizá la solución sería con un poquito de lija, rebajar un poquito el tubo donde ve el codo y lo puede aplicar. Porque como ustedes ven, ese es un defecto mayor porque crea incertidumbre, crea lo que es un descontento con el cliente, y cuando vaya a comprar nuevamente ese producto, si no lo devuelve o si no pide que reembolsen el dinero, va a buscar posiblemente otra marca que no sea o ese tubo o que no sea ese codo que está utilizando. Si es entonces en el ejemplo del servicio, fallas constantes en el servicio de electricidad. Ahí no decimos que hay ausencia, falla constantes. En el caso anterior, ustedes recuerdan cuando hablamos de servicio, dijimos que la persona había contratado un servicio de Wi-Fi que no lo está recibiendo. O sea, una cosa es no recibirlo, por eso no cumple con su característica inherente, pero en el caso de un defecto mayor, sí recibe el servicio, pero lo recibe de forma deficiente. Es un defecto mayor que crea disgusto, crea quejas de las personas porque el producto, perdón, porque el servicio no está llegando tal como él lo concibió en su factura de pago. Ya hablamos de 2 defectos, defectos críticos, defecto mayor. El último defecto que tenemos es el defecto menor. Es una discrepancia con respecto a los estándares, pero no afecta la capacidad del uso del producto. Por ejemplo, tenemos una empresa de bienes, específicamente una costura, por ejemplo, en su camisa. Usted
usted compra una camisa, la lleva a su casa y cuando llega, vio que le falta el tejido, por muy mínimo, en el hilo del cuello o de las mangas, está un poco descosido. Posiblemente usted ni siquiera se da cuenta. Posiblemente. Entonces, si no se da cuenta, posiblemente, entonces eso pasa desapercibido. No es, en este caso, un problema ya de la costura. Es un problema que sea mayor. Si no es un problema que es menor. También está el asunto de cuando es un servicio, retrasos en la entrega de una factura por tener la impresora dañada. Entonces, ok, usted va a imprimir una factura y chuquiti, se dañó la impresora. El servicio de entrega de la factura falló. Pero, ¿qué sucede? Dice retrasos. Eso no quiere decir ausencia. Cuando es ausencia, es un problema mayor o un problema crítico. Retraso es que usted tiene 2 impresoras más en la empresa, entonces, en vez de imprimirlo en el área de recepción, tienen que irse al departamento de contabilidad e imprimir la factura. Al final, el cliente recibe la factura y posiblemente ni siquiera se da cuenta. La persona se separa desde la recepción, se va a contabilidad, busca la factura y simplemente se la entrega al cliente. Pero al mismo tiempo es un defecto porque se supone que la impresora que esté en recepción debe trabajar de forma eficaz. Bien, entonces, esos son los 3 tipos de defectos que existen en lo que es la industria y también en las empresas de servicios y sistemas. Y me gustaría ver entonces, ustedes van a tener una práctica que va a ser esa práctica, ¿verdad? Le voy a explicar la práctica antes de que se me acabe el tiempo. Dice, detalle los defectos más comunes por tipo en su organización. Y le dice claramente, utilizar nombres ficticios para proteger la confidencialidad de su organización, ¿verdad? O sea, usted no va a utilizar los nombres reales, sino un nombre ficticio para evitar que se pueda, por ejemplo, eso está grabado, entonces posiblemente alguien con fines no santos puede utilizar quizás la grabación para hacer daño a ustedes. Entonces vamos a ponerle nombres ficticios a lo que son esos defectos críticos mayores y menores. Yo quiero saber quién se anima y me dice entonces un defecto crítico o un defecto mayor o un defecto menor que pudiera estar presente en lo que son las operaciones de su empresa. A ver, ¿quién se anima? Me dice al menos uno. ¿Y por qué considera que es crítico, mayor o menor? Bueno, son una empresa entera, todos nuestros financiamientos están adosados a un documento que se llama pagaré notarial. El pagaré notarial es lo que le permite alegar ejecutar cualquier tipo de estimación, pago, embargo, etcétera, porque Sí. los contratos son con garantía prendaria. Entonces, si el expediente del cliente, la ausencia de documento, eso es un efecto crítico. ¿Por qué? Sin embargo, ¿Por qué? si el documento está, pero por ejemplo tiene un error de que le falte alguna, por ejemplo, que el cliente tiene que firmar el bono inválido por decir algo y escribir un monto en número, pero no escribir el monto en letra, eso es un defecto menor, pero no acarrea así una consecuencia tan drástica como que falte el documento per se, porque si falta el documento, pues entonces el área legal no tiene con qué actuar. Entiendo, sí. Perfecto. Excelente ejemplo, buenos ejemplos. Yadilka, a ver, ¿quién más se anima a darme algunos ejemplos de defectos críticos o mayores o menores? Bien, lo voy a poner entonces, déjame, yo soy una persona muy fresca, ¿eh? Yo voy a ponerme a inventar cosas y voy a ver si es verdad que ustedes lo consideran que puede ser un defecto crítico o un defecto mayor o un defecto menor. O sea, yo voy a decir un tipo de defecto.
en su servicio. Y ustedes van a decir si es crítico, mayor o menor. Un defecto que yo pienso que puede ocurrir es que en la evaluación del crédito de una persona me faltan datos. Por ejemplo, esa persona tiene préstamos del Banco Popular, 1 millón de pesos. El Banco BHD, otro 1 millón. Pero no sale reflejado en el informe sobre esa persona para yo poder otorgarle un préstamo. Entonces, el no tener los datos actualizados y realmente reales, se ve como feo, pero realmente reales de esa persona, puede ser un defecto crítico o un defecto mayor o un defecto menor. Recuerda la consecuencia que puede traer eso. Eso puede ser un defecto crítico o mayor o menor. A ver, ¿quién levanta la mano y me dice? Le repito, entonces, no me entendieron para eso, ¿verdad? No me entendieron. Vamos a hacer otra vez. Ah, Cristina. A ver, Cristina, ¿qué usted dice? Buenas noches. Desde mi punto de vista es un defecto crítico porque yo puedo comprometer al cliente, un cliente que no me pueda pagar, por ejemplo. Ok. Muy bien, entonces vimos ahí que ese defecto dice que es crítico. Yo no puedo decir que sí ni que no, porque no conozco las intríngulis de su negocio, ¿verdad? Ahora bien, ella dice que es crítico porque estamos dando un préstamo posiblemente a una persona que no tiene la solvencia suficiente y la seriedad, porque ha incumplido 2 préstamos, están ya dados. Ok, vamos entonces a dar otro caso. El caso siguiente es que la persona que hizo la solicitud para un préstamo, cuando usted revisa la firma de esa persona en el documento, no coincide la firma de la persona con la firma que aparece en la cédula. Yo no tengo el préstamo, pero cuando reviso la documentación, un mes después, me doy cuenta que la firma de la persona no coincide con la firma que está en su cédula. Eso es un defecto crítico o un defecto mayor o un defecto menor. A ver, ¿quién me dice? La gente que trabaja en eso, pero acá, me van a dejar a mí solo. Vamos a ver por aquí. Una gente que es dura en eso. Me dicen que Wildis Almanzar, por favor, toma su micrófono, Wildis. Wildis Almanzar. Toma su micrófono, please. Wildis. Dígame, le escuché ahora. Le repito el problema. En ese caso. Ajá, sí, dígame. No. Sí. Yo le escuché. Ah, perfecto. En ese caso, el defecto sería mayor. Ajá, ¿por qué? No crítico, porque el cliente lo que hubo fue una variación en la firma, pero pasaría a ser un defecto mayor porque sí se puede corregir. Ok. Defecto corregible. Perfecto, bien. Eso es un punto de vista. Tengo que respetarlo. Recuerda que yo no sé nada, absolutamente nada de préstamos, nada por eso. Excelente. Muchas gracias, Will. Le voy entonces a dar otro caso. Siempre. Más. Ya que le pedí a ustedes que dieran casos y no me dijeron ninguno, ¿verdad? Les voy a pedir otro defecto más. Un defecto puede ser que al visitar una persona, una oficina X de ustedes de forma personal, le pide esa persona a la recepcionista o al recepcionista, le pide información sobre la tasa del préstamo para 1 millón de pesos. La tasa que ustedes manejan, supongamos que es de un 5% mensual. Y esta persona de recepción le dice que es un 2% mensual.
La información no es lo que ustedes manejan. Esa información no está bien. Es un defecto, ¿verdad? Ahora bien, ese defecto es crítico, mayor o menor. ¿Quién levanta la mano y me dice, de acuerdo a su criterio, por supuesto, cómo te considera ese defecto? ¿Crítico, mayor o menor? No, levanta la mano para oírlos. Oh, pero aquí hay gente que viene, son muy duros, pero se han quedado, me he dejado sola, amigo. A ver qué nos dice por aquí. Meris López. Meris, por favor, tome su micrófono y díganos ese caso. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted considera? ¿Es un defecto crítico o un defecto mayor o un defecto menor? Adelante, Meris López. Me Meris. escucha. Ah, ok, dígame ahora. Le repito, Meris, ¿le repito o usted le escuchó lo que yo dije? No la escuché porque el internet mío está muy entrecortado. Le voy ¿Viste? entonces, Y tengo le la voy a oportunidad, repetir, sí. le voy a repetir entonces lo que dije. Mire, el caso es que una persona va a una oficina de ustedes y pide el dato de cuánto es la tasa mensual que ustedes cobran por el préstamo de $1.000.000. La persona de recepción, la que está en recepción, le dice, lo que cobramos es un 2%, pero lo que realmente cobra la empresa es un 5%. No un 2%. Cortado. Entonces, en este caso, ¿ese es un defecto crítico, un defecto mayor o un defecto menor? ¿Qué usted cree? ¿Me escuchó, Meris? Ahora. Ay, entre... Ok. ¿Qué usted cree? ¿Un defecto crítico, mayor o menor? Ese ejemplo. Tienes que poner tu micrófono encendido para que te podamos oír, Meris. Bueno, Meris como que corrió por su vida. Vamos aquí con José Chacón. José, tú oíste lo que yo mencioné y me puedes decir si es un defecto crítico, mayor o menor. José Chacón, por favor. José Chacón, su micrófono, por favor. Vamos a ver. También, como que está medio solo el muchacho hoy. ¿Qué pasa? Como que el viernes le ha caído mal el viernes. Bueno, entonces sí, aquí con Rosa Castillo. Rosa, su micrófono. Vamos a ver, Rosa, si usted nos da luz con relación a este tipo de defectos. Buenas noches. Buenas noches. Para mí ese es un defecto mayor porque la recepcionista desconoce las informaciones reales de la empresa. Está dando una información errada. Por supuesto. Entonces, pero usted es mayor, no es menor. ¿Por qué no es menor? Vamos a ver si es así. ¿Por qué no es Bueno, menor? quizá podría ser menor también porque puede ser reparable, porque luego se le puede dar la información real, pero en principio es mayor. Ah, pues, bien, es mayor, gracias Rosa, como dice ella, es mayor el defecto porque eso crea descontento. O sea, la información errada a un cliente, el cliente utiliza un 2%, cuando es un 5%, hace toda la diligencia, luego todos los papeles, y cuando llega a la persona autorizada que está firmando el contrato, pues me dijeron que un 2% y un 5%, y entonces la persona puede incluso decir que no va a tomar el préstamo porque ya hizo el esfuerzo basado en un plan que tiene él de que es a un 2%. Bien, entonces eso es lo que vemos de defectos críticos, mayores y menores. Dentro de unos 20 minutos voy a tener, primero vamos a poner la grabación del día de hoy. Si ustedes quieren escuchar nuevamente lo que es un defecto crítico, mayores y menores. También una práctica que es eso que ustedes ven ahí en la pantalla, esa misma actividad, que tienen que tener la lista, evidentemente, para el lunes, que es nuestro último encuentro virtual. De modo que buenas noches, feliz fin de semana y que la pasen bien. Buena suerte.